El presidente López Obrador, cada vez que un juez determina algo que no le gusta, el juez es corrupto, es chueco, es un hijo de la fregada. No lo he dicho así, pero por el tonito lo está diciendo, ¿no? Ahora, pues agarraron a este señor, el Nini, que dicen que era el encargado de protección de los chapitos, de los hijos del Chapo. Hay una solicitud de extradición, pero un juez concedió un amparo provisional para que no lo extraditen. ¿Por qué? Porque para el presidente el presidente no estudió Derecho. Y si ves las calificaciones, el presidente pasó de noche la carrera. Como muchísimos pasaron de noche la carrera, no hay nada de malo en eso, ¿no? Pero con el tiempo se empieza a ver que pasaste de noche, ¿no? Ve a un médico que pasó de noche y a ver cómo te va, ¿no? Con un médico. Y lo mismo con un abogado, con un economista, con un politólogo. Manejan bien taxis, muchos de ellos. Sí, terrible. Bueno, entonces para el presidente es tan fácil como, ya lo agarramos, hay una solicitud de extradición, extradítenlo. No, hay procesos legales. El sistema legal, el sistema judicial, está diseñado para que te puedas defender contra una autoridad que te acusa, aunque seas más culpable que el pecado. ¿Ok? Sin duda. Entonces, y si eres un buen abogado, el abogado se las ingenia de acuerdo a cuál artículo de esta ley, bla, 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 y van deteniendo el proceso. O sea, ¿por qué se pasó 10 años Raúl Salinas de Gortari en la cárcel para que finalmente dijeran que era inocente? Porque sus abogados en 10 años no dejaron que avanzara tanto el juicio para que se declarara culpable, o lo declararan culpable. Después de 10 años, pues yo creo que tantas artimañas legales, en un sistema que hay que decirlo, el sistema judicial es muy corrupto y tiene muchas deficiencias, pero no para eso, para hacer lo que quiere el presidente, ¿no? Entonces el presidente no entiende y le da muchos puntos políticos, porque todos tenemos una mala experiencia con el Poder Judicial. Entonces le dan muchos puntos políticos decir corrupción, corrupción, corrupción. Tenemos peores experiencias con el Ministerio Público que arma mal los expedientes. Bueno, eso es parte de, ¿no? Un Ministerio Público que arma mal, a veces porque se puso de acuerdo con el abogado defensor, ¿no? Sí. Arma mal. O un juez que se puso de acuerdo con el abogado defensor también. Como también puedes ir a la cárcel siendo inocente porque el abogado, el fiscal y el juez se pusieron de acuerdo. En fin. Entonces el presidente dijo que él quiere que haya un tribunal que vigile a los jueces y magistrados. Yo sabía que había un consejo de la judicatura, tanto federal como en los estados, que se encargan de eso. ¿Es factible la idea del presidente o no? Pues que nos lo diga Luis Rodríguez Alemán, que nos acompaña esta tarde desde Jalapa, Veracruz. Luis, buenas tardes. Hola Eduardo, ¿cómo están? Buenas tardes, saludos a todos en la mesa. Propuso dos cosas el presidente. Él dice que su reforma va a plantear un tribunal al interior del Poder Judicial que revise la actuación de los jueces y también quiere que se sometan a la revocación de mandato jueces y magistrados. Empiezo por esta segunda parte, ¿no? Evidentemente esta propuesta de la revocación de mandato para jueces y magistrados estaría incumpliendo con compromisos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado. ¿Por qué? Que el presidente no ha leído, tal vez. El presidente no ha leído y que consejera al parecer, jurídica, que ahora está más preocupada en ser ministra de la Suprema Corte, no le ha dicho, presidente, por aquí no va, o no se atreve a decírselo. exactamente, justo eso iba a decir, al parecer la consejera jurídica no le ha comentado que los jueces y magistrados tienen una garantía que se llama de inamovilidad judicial, que implica que durante el periodo de su nombramiento no pueden ser sustituidos, revocados, a menos que exista un procedimiento sancionador donde se demuestre que es culpable de alguna de las faltas administrativas previstas en la ley. Entonces no es válido, bajo estos compromisos internacionales que México ha suscrito, que a nuestros jueces y magistrados se les quiera quitar con el voto popular, porque además hacer eso implicaría que la justicia se encuentre supeditada a criterios populares o a criterios del agrado de la gente en lugar de estar supeditada al texto de la ley, ¿no? Además no Sería llegaron por voto popular y la Constitución no da esa atribución al pueblo, al buen pueblo. No llegaron por voto popular. Incluso la ministra Loretta Ortiz, muy cercana al presidente, puso un ejemplo el fin de semana en la fila en Guadalajara, que dijo del problema de que se elijan mediante voto los jueces, provoca que en otras partes del mundo
dicten sentencias que creen que son del agrado de la gente, aunque sean injustas, ¿no? Claro, entonces, y no le gustó nada al presidente que Loretta Ortiz... Sí, el ejemplo, perdón, Luis, decía Loretta, es un juez justificó su decisión diciendo, si lo hago de este modo, garantizo mi reelección porque la gente es lo que quiere. Y le dictó pena de muerte a un mexicano. A un mexicano. Todo para después ser reelecto. El presidente creo que no profundiza. Son ocurrencias, realmente. Estos últimos meses están abundando las ocurrencias. Ferrocarriles, al vaporazo, todo, en fin. A ver, pero, ok, legalmente entonces no se puede. No se puede porque está previsto tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales. Ahora, con relación a este tribunal que revise la actuación de jueces y magistrados, pues eso ya existe. Como tú decías, Eduardo, es el Consejo de la Judicatura Federal o el Consejo de la Judicatura en los estados. Lo que hay que exigir es que estos consejos trabajen. Claro. Porque no hacen su chamba, la verdad, no la hacen. Bueno, en el caso de la Federación, primero hay que decirlo. A ver, ese consejo se integra por 7 consejeros, 3 de los cuales 2 los designa el Senado, 1 lo designa el presidente de la República, 1 que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 3 que designa el Pleno. Es un cuerpo republicano que se integra por 3 poderes, o sea, por propuestas de los 3 poderes, ¿no? Para empezar. Segundo, si uno va y revisa la estadística del Consejo de la Judicatura Federal, verá que nada más, por ejemplo, en 2023, yo me metí a revisar hace ratito para preparar el programa, nada más en 2023 se efectuaron alrededor de 800 visitas a los órganos jurisdiccionales. La famosa visitaduría del Consejo de la Judicatura se encarga de ir y que cualquier persona pueda manifestarle alguna queja o alguna denuncia en contra de los propios jueces o trabajadores del poder. Pero tú lo sabes que mucha gente no denuncia porque tiene miedo de denunciar, tampoco. O sea, sí. Todos sabemos que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es muy corrupta. Hay muchas movidas chuecas. ¿De qué sirve haber el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México? Sí, no, evidentemente se coluden, tú lo sabes, se coluden. Es lo que el presidente debería estar exigiendo es que denunciemos estas colusiones, no traer una receta que tampoco va a funcionar. Pero perdón, es que no le puedes exigir a la gente que denuncie cuando tiene miedo de denunciar. Tienes que tener un órgano investigador suficientemente profesional para hacer su chamba. Si pones en la población que está en algunos lugares atemorizada. ¿En algunos? Como el 80% del país. No, la gente está atemorizada en todo el país y no confía en el Poder Judicial, ni local ni federal. Pero insisto, tampoco en el Ministerio Público, porque la denuncia se presenta ahí y ahí es donde te da pánico hacerla, porque no sabes cómo te va a ir a la salida. Bien, Luis, entonces, ¿a dónde va a llegar esto? Pues yo creo que se está integrando dentro de su paquete de reforma que plantean impulsar el año que viene. Si es una reforma constitucional, pues estamos en un problema porque la reforma a la Constitución no puede ser impugnada y habrá que ver qué sucede en instancias internacionales en caso de que prospere esta reforma. Pero si no les alcanza para los votos de reforma constitucional y se plantea vía reforma legal, pues evidentemente esto va a terminar nuevamente en la mesa de la Corte y habrá de revocarse por ser incompatible con la propia Constitución, ¿no? Entonces, pues aquí depende del voto de los ciudadanos en 2024 si deciden darle los suficientes escaños al oficialismo. Depende del voto y depende de los partidos de oposición, porque como los ves, están como que nomás están pensando en sus propios intereses y al diablo el país. Parecería que hay 2 escenarios a evitar. Uno es que se haga una mala reforma y otro es que no pase nada. Probablemente la pregunta, Luis, es ¿cómo hacemos para tener la reforma que necesitamos? Porque evidentemente hay cosas que cambiar. Sí. Yo precisamente hace poco escribía de que se requiere una reforma, pero no para debilitar al Poder Judicial, sino para fortalecerlo. Una reforma que establezca en la Constitución que deben de tener un presupuesto mínimo, una reforma que establezca en la Constitución un sistema de auditoría en el que no intervenga directamente el Poder Judicial, sino que pueda ser un acto republicano en el que participe el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Una reforma que, sin debilitarlo, permita poner más ojos sobre la actuación de los jueces y magistrados, pero al mismo tiempo de que se fortalezca la independencia judicial, ¿no? Es fundamental, sí. Una sola medida para fortalecer el Poder Judicial, además de incrementar presupuesto, ¿cuál sería?
Yo creo que consolidar la profesionalización de jueces y magistrados, ¿no? Que se inició, y hay que decirlo con todas sus letras, el exministro Saldívar inició ese proceso de profesionalización para que pudieran acceder al cargo de jueces y magistrados quienes mejor estén preparados. Creo que eso acaba de suceder hace muy poquito y no hemos visto los resultados de esa reforma que se implementó. Estoy seguro que a mediano plazo van a dar muestra de lo positivo de esa profesionalización. Bien. Ojalá. Porque también se eliminó el tema del nepotismo, ¿no? Ojalá, porque cuando yo veo que en 2 horas entrevista el Senado a candidatas a ser ministras de la Suprema Corte, en 2 horas, digo, es una payasada. Sí. Deberían ser días y días y días cuestionándolas, preguntándoles. No, en 2 horas. Digo, qué poca seriedad del Senado. Tienen que ir a ver documentales y hacer campaña. Sí, claro. Se me olvidó el documental. Hay que ir a verlo. Bueno, gracias, Luis. Un abrazo. Que tengan buena tarde.